Hola, en esta clase vamos a trabajar con el último método de resolución de sistemas de ecuaciones, el que se llama método gráfico, que a diferencia de los anteriores, vamos a encontrar el conjunto solución mediante la gráfica de las funciones lineales que tenemos en cada ejercicio. Este es el único método de los 5 que no se lo considera analítico porque el conjunto solución, como habían dicho antes, se halla a partir de la intersección de las funciones que tenemos dadas. Bueno, entonces, cuando estamos haciendo el método gráfico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la forma general o cuál es la expresión general de una función lineal. Bien, cuando nosotros hablamos de expresión general, estamos hablando de que toda función lineal, siempre que la veamos, se va a hacer de esta forma. Y es igual a mx más b. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la m va a simbolizar lo que es la pendiente y la b lo que es nuestra ordenada al origen. Esto es importante porque dependemos de conocer bien cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen para poder realizar los gráficos de las funciones. Bueno, entonces, como primer paso, debemos de expresar nuestras ecuaciones del sistema. Debemos tener despejada la variable y, ya que es la que yo necesito para poder graficar. Bien, entonces, si vamos a la primera ecuación, yo por ejemplo tengo acá la y necesito dejarla sola. Entonces, para dejar sola la variable y, lo que hacemos es, bueno, la x que se encuentra sumando, pasarla restando. Bien, y ahí tenemos esta forma, 2 menos x. Bueno, lo mismo vamos a hacer con la segunda ecuación. De vuelta, queremos dejar a la y sola, ¿sí? Entonces tenemos que tomar los recaudos para despejarla. Si yo esta ecuación la separo en términos, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es despejarla y dejar solo el término de la y. Por lo tanto, ese 3x que tenemos en la ecuación lo vamos a pasar restando. Bien, ¿por qué lo vamos a pasar restando y no sumando? Porque bien, este signo menos que yo tengo acá no corresponde al 3x, sino que el menos corresponde al 4. Y adelante del 3, siempre para saber qué signo tiene un término, hay que mirar hacia su izquierda, es decir, adelante. Y acá podemos notar que no hay ningún tipo de signo. Entonces, cuando no hay un signo, significa que es un más. Entonces, como estaba sumando, lo vamos a pasar restando. Bueno, una vez que tenemos esto, este 4, ¿sí? Que tenemos ahí, que está multiplicando, va a pasar dividiendo a toda la expresión. Y acá, por propiedades de las fracciones que comparten el mismo denominador, nosotros podemos separar esto en dos términos, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos que tener principal atención que tanto en el numerador como el denominador tenemos signos. Entonces, no me puede quedar así la expresión, sino que yo tengo que arreglar los signos, ¿sí? Dejar que a mí no me puede convivir una fracción con un doble signo. Entonces, por ejemplo, en el primero que tenemos menos menos, nos va a quedar más, un cuarto, y en el segundo que también tenemos menos menos, nos va a quedar más 3/4. Bueno, una vez que tenemos nuestras ecuaciones despejadas, tenemos que identificar cuál es nuestra ordenada al origen y cuál es nuestra pendiente. Bueno, ordenada al origen va a ser siempre el número que no tenga x, ¿sí? En este caso, este 2 va a ser nuestra ordenada al origen. Y nuestra pendiente va a ser este que está con la x, ¿no? Que es una x. Lo mismo que dijimos la otra vez. Cuando no hay nada adelante del número, tenemos que suponer también que es un 1, ¿sí? Bien, entonces esto sería nuestra pendiente. Y hacemos lo mismo con la otra ecuación. El número que no tiene x sería nuestra pendiente, perdón, nuestra ordenada, y el número que tiene x, ¿sí? Sería nuestra pendiente. Bueno, ¿para qué me sirve a mí identificar esto? Bueno, porque
Para graficar las funciones lineales lo hacemos mediante desplazamiento o tabla de valores. Lo mejor es siempre hacerlo mediante desplazamiento porque yo puedo graficar haciendo menos cuentas. Entonces, vamos a hacer los ejes coordenados, ¿sí? Siempre el eje horizontal es el de las X y el eje vertical es el de la Y. Bueno, y vamos a empezar con la ecuación 1, ¿sí? Vamos a empezar con esto. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es, y lo voy a pintar acá, voy a pararme en la ordenada del origen, ¿sí? Entonces, mi ordenada del origen es 2 positivo. Yo voy a tomar que cada cuadradito vale 1, ¿sí? Es muy importante tener graduado los ejes, ¿sí? Yo en este caso estoy tomando que cada 2 cuadraditos es una unidad, ¿sí? Pero pueden hacerlo de a un cuadradito, de a 3, eso como quieran, ¿sí? Hay que tratar de que siempre el gráfico no nos quede muy pequeño. Bueno, entonces, mi ordenada del origen es 2. Entonces, donde está el 2, yo voy a hacer un punto, ¿sí? Ahí empiezo mi ejercicio. Bien. Ahora, me voy a ver la pendiente. La pendiente tiene dos componentes, el numerador y el denominador. Bueno, en este caso el numerador es 1, pero el denominador, como no dice nada, también es 1. Entonces, lo que yo voy a hacer es moverme para la derecha tantos lugares como diga el denominador de la pendiente. Siempre me voy a mover hacia la derecha. Entonces, de donde yo estoy, me voy a mover un lugar hacia la derecha, ¿sí? Bien, ahí. Completé un lugar. Y después el numerador de la pendiente, ¿sí? El numerador que es ahí, menos 1. El numerador a mí me va a marcar si yo voy a subir o bajar desde el lugar en donde estoy. Bueno, como dice negativo, voy a bajar. Si dijera positivo, subo. Entonces, como dice negativo, significa que yo voy a tener que descender ahí un lugar. ¿Bien? Entonces yo me corría para la derecha, esto lo vamos a poner para que se vea mejor. Entonces desde el 2 yo me corría para la derecha un lugar y bajaba un lugar. Bien, y ahí es donde voy a poner mi último punto. Bien, la recta va a ser la que pasa por esos dos puntos, es decir, la recta va a pasar por por el punto donde yo salí y por el punto en donde terminé. Bien, a ver, vamos a ver si... Bien, ¿sí? Y ahí tengo mi primera recta, que siempre nos conviene anotarle el nombre. Acá tenemos nuestra primera recta, que era 2 menos 1x. Ok, perfecto. Voy a hacer lo mismo ahora con la otra recta. Pero fíjense que ahora mi ordenada al origen, ¿sí? Es una fracción. Acá teníamos antes que era 2 y ahora es una fracción. Cuando es una fracción el número, yo este número lo tengo que dividir para saber dónde ubicarlo dentro del eje de las ordenadas. Entonces, 1 dividido 4 nos da 0,25. Es decir, que yo debo pararme en el 0,25 del eje Y. Como habíamos dicho que cada cuadradito valía 1, entonces si esto es 1, esto es 0,50 y la mitad del primer cuadradito sería un 0,25. Es decir, que el 0,25 está ahí. ¿Sí? Bueno. Ahora, el denominador de mi pendiente es 4. Entonces, como es 4, significa que yo me tengo que correr 4 lugares desde donde estoy hacia la derecha. Tengo 1, 2, 3, 4. Bien. Y una vez que tengo eso, tengo que bajar. Fíjense que ahora tengo que fijarme el numerador. Mi numerador es más 3, entonces significa que yo tengo que subir 3 lugares. Bien. A ver, entonces, subir 3 lugares, ¿qué significa? Son lugares. Entonces, si el 1/4 estaba acá, después acá voy a tener un lugar, acá voy a tener otro lugar y acá voy a tener otro lugar, ¿sí? Fíjense que siempre respeto esa distancia de a 2 cuadraditos. Como yo empecé acá, a uno va ahí,
A2 es ahí y A3 es ahí. ¿Sí? Otra forma de verlo es de decir, bueno, si yo al 0,25 le tengo que sumar 3 posiciones, 3 lugares, esto sería 3,25. Entonces yo me voy a extender hasta el 3,25, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba? Ahí está. Y ahí tenemos el 3,25. ¿Por dónde va a pasar la recta? Bueno, acá la vamos a hacer con otro color. Va a pasar por el primero y el último punto. Entonces, ujú, bien. Y fíjense, ay, que ahí, vamos a hacerlo de vuelta porque me quedó, esto es lo único malo de poder hacerlo con regla. Ahí está. Ven que ahí me movió la recta, entonces yo puedo moverla. Bueno, ven, ahí no me está pasando a mí la recta por los dos puntos. ¿Sí? Obviamente como acá no puedo. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que a mí me importa de esto? Lo que a mí me importa es dónde se cortan las rectas. Y yo veo que las rectas se cortan en un único punto, ¿sí? Se cortan ahí. Entonces, como se cortan ahí las rectas, yo debería saber cuál es la respuesta. Entonces, para encontrar la solución gráfica, lo que hago es extender y ver qué valor de x y qué valor de y corresponden a ese punto. Entonces, si yo extiro desde x, yo veo que acá es 1 de y, y si desciendo hacia x, veo que es 1 de x. Entonces, el punto solución, la solución sería que se cortan en x igual 1 e y igual 1. Y, como estamos hablando del sistema gráfico, eso se escribe como el par ordenado 1, 1, donde la primera componente siempre x y la segunda siempre es y. ¿Bien? Lo importante es eso, el método gráfico, por eso es muy importante ser preciso con con el gráfico de las funciones, ya que si yo me desvío, no se me van a intersecar en la solución buscada. ¿Cómo sé yo ahora si lo que hice está bien? Bueno, podemos hacer una mini comprobación, ¿no? Podemos decir, bueno, me fijo acá, ¿no? Me da que se corta en 1, 1. Entonces fíjense que tenemos. Bien, el primero sería 1 más 1, que sería 2, y se estaría cumpliendo. Y en el segundo tendríamos 3 menos 4, que es igual a menos 1, y también se cumpliría. Entonces veo que lo que me dio gráficamente es la solución que yo necesito para ver cuál es la solución gráfica del ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora con otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, bien, lo primero que tenemos que hacer es lo que ya hicimos la otra vez, es vamos a separar esto en dos ecuaciones distintas. Bien, tenemos esta por un lado y un medio de x menos 4y igual a menos 25. Bueno, como también tenemos estas ecuaciones en forma implícita, las tenemos que pasar a explícita, donde queremos despejar la y. Entonces, bien, como queremos despejar la y, ¿sí? Yo primero me tengo que fijar los términos, ¿no? Y siempre el último término que toco cuando despejo, en este caso es el de la y. Por lo que vamos a pasar ese 3x que se encuentran sumando, lo vamos a pasar restando. Y después tenemos que el 3, el 5, que lo teníamos multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. ¿Sí? Paso dividiendo los dos. Y por propiedad de las fracciones, como común denominador, yo esto lo puedo escribir como 24 quintos menos 3 quintos de x. En donde este que no tiene x va a ser nuestra ordenada y este que tiene x va a ser nuestra pendiente. Y a su vez vamos a saber que 24 dividido 5, que es la cuenta que nosotros tenemos, hay que pasarlo a decimal porque no es un número entero. Y esto nos va a dar 4,8. Bien, pasamos ahora a la segunda ecuación. Bueno, el menos 4y nos va a quedar. Tenemos menos 25 y el 1 medio que era positivo va a pasar negativo. Acá también vamos a pasar el menos 4 dividiendo.
Pero como nos aparece una fracción, a mí lo que me conviene es que pasarlo dividiendo de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar de esta forma, lo que yo puedo hacer es invertirlo, el menos 4, y pasarlo como una multiplicación por de menos un cuarto. Y ahora hacemos propiedad distributiva, es decir, menos 25 por menos un cuarto me va a dar 25 cuartos positivos y menos un medio por menos un cuarto me va a dar más un octavo de x. Acá de vuelta tenemos como no tiene x ordenada y el que tiene x pendiente. Y 25 cuartos que cuando lo dividimos nos da 6,25. Bueno, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos ya todo esto, tenemos ordenado, tenemos pendiente. Lo que vamos a hacer es hacer nuestros ejes. Por una cuestión de comodidad, vamos a hacer el eje de, fíjense que tenemos un 4,8, un 6,25, o sea, no tenemos valores negativos, tenemos que movernos 8 y 5, así que por una cuestión de comodidad, lo que voy a hacer es, vamos a hacer el eje así, vamos a dejar lugar. Ahí está. A ver si ahí nos alcanza. Y vamos a graduar el eje. A ver, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense, ahí estamos. Y después tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, como ya me quedó mucho lugar, lo voy a borrar un poquito ahí y vamos a subirlo para trabajar un poco mejor. ¿Sí? Hacer el eje es una de las cuestiones fundamentales porque a mí me permite poder trabajar mejor, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es voy a mirar la ecuación 1 y me voy a poner en la ordenada del origen. La ordenada del origen dijimos que es 24 quintos, pero como es una fracción, lo que nos vamos a fijar nosotros es en el número decimal, es decir, 4,8. Entonces, tenemos esto, vamos a acomodarlo un poquito mejor el eje. Ahí está. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y como pide 4,8 es un poquitito más abajo que el 5. ¿Sí? Entonces ahí estaría el 4,8. Después me muevo para la derecha lo que diga el denominador. Mi denominador es 5. Entonces de donde estaba me voy a mover 5 lugares hacia la derecha. Bien, me muevo 5 lugares hacia la derecha. Bien, que sería hasta ahí. Y después mi numerador me dice menos 3. Es decir, que me tengo que mover 3 lugares hacia abajo. Entonces, del 5,8 nos movemos a y lo que sería el 1,8. Bien, entonces, ¿de dónde a dónde pasa la recta? La recta pasa entre nuestro primer punto y nuestro último punto. Es decir, que si hacemos la recta, nos va a pasar por. Bien. ¿Sí? Ahí tenemos la primera recta. Bueno, vamos a hacer ahora nuestra segunda recta. Nuestra segunda recta dice que nos tenemos que parar en la ordenada del origen, que es 25 cuartos o 6,25. Entonces, sí, acá teníamos el 5, acá tenemos el 6,25 está por ahí. Nuestro denominador nos dice que nos tenemos que correr 8 lugares. Entonces me corro desde donde estoy 8 lugares. Bien, nos movemos 8 lugares.
Y dice mi numerador, dice que nos tenemos que mover 1 hacia arriba. Entonces, ¿de dónde estamos? De 6,25 al 7,25, 1 hacia arriba. Y por acá nos va a pasar nuestra recta. Por el primero y por el último punto. Bueno, entonces yo acá lo que necesito hacer es hacer una recta que me una estos dos puntos. Bien, por una cuestión de comodidad, esta recta la voy a tener que extender, ¿sí? Porque si no, no voy a poder graficar. Y ahora voy a tener que ver cómo grafico estas dos. Bien, lo primero hay que tener paciencia porque este software no me va a dejar graficar con normalidad la recta. Entonces, bueno, ahí yo la dibujo y la voy a mover según a mí lo que me convenga, ¿sí? Para que esto yo la pueda achicar y hacer pasar por como responda. Pero bueno, el problema de esto es que es muy difícil. Entonces voy a achicar un poco esto, ¿sí? Para que pueda graficarla un poquito mejor. Bueno, pero no me va a dejar, así que vamos a intentar hacerlo así. Bien, me pasa por ahí. Fíjense que ahí se me mueve un poco, pero bueno. Entonces, luego estiro la recta de acá por acá. Por ahí va a pasar la recta y obviamente esto sigue y continúa. ¿Sí? Acá nada más que la tablet no me permite tener una mayor precisión, pero bueno, con la regla en papel esto se arregla. Bueno, entonces me fijo en dónde se cortan las rectas. Para saber en dónde se corta, ¿qué dijimos? Vamos a tirar una recta desde el punto de intersección, sí, que sería ese, y tiramos hacia el eje de las X, ¿sí? O sea, de donde estamos hacia el eje de las X. Y desde donde estábamos ahí también, ahí no me deja unirlo, y desde donde estábamos también al eje de las Y. Bien, y fíjense que, ¿qué pasa? ¿Dónde se cortan estas rectas? Se cortan marcando dos puntos. Se cortan marcando tanto el punto 6 como el punto menos 2. Menos 2, entonces la solución es menos 2 de X y 6 de Y. Y ahí tenemos nuestra intersección, ¿sí? Que lo podemos ver de forma gráfica. Obviamente este es el método, si lo hacemos a mano alzada, este es el método un poco más inexacto porque depende mucho de la precisión con la que hagamos el dibujo. Por ejemplo, acá la tablet no me permite graficar con precisión y hacer la recta, pero sobre un papel con una hoja que es firme, yo puedo modificar las variables. ¿Sí? Las puedo apoyar bien y puedo trazar una recta que pase por esos dos puntos. ¿Cómo sé si la solución que a mí me dio es correcta? Bueno, para saber si es correcta, lo que hacemos es reemplazarla en la ecuación. Entonces, yo la voy a escribir acá y nos queda 3 por lo que vale x, que es menos 2, más 5 por 6, que es lo que vale y. Y esto nos tendría que dar 24. Entonces tenemos 3 por menos 2, que es menos 6, más 30, y menos 6 más 30 es 24, que es igual a 24. Bien, igualmente siempre hay que chequearla con la otra ecuación, porque a veces puede pasar que una me funcione y la otra no. Entonces nos quedaría 1 medio por menos 2 y 4 por 6. Acá podemos simplificar y esto nos termina quedando menos 1 menos 24 y menos 1 menos 24 es menos 25, lo cual coincide y como las dos soluciones son iguales, significa entonces que la solución que yo encontré mediante gráfica es correcta. ¿Sí? Como les decía, es el método que no vamos a probar exactamente, no obtenemos la respuesta de forma analítica, sino que la tenemos de forma gráfica. Entonces, cuando realizamos el trabajo en papel, tenemos que ser muy precisos a la hora de graficar, ¿sí? Obviamente,
este método siempre se complementa con alguno de los métodos analíticos. Es decir, que generalmente se pide que se haga el método de igualación y el gráfico, o el de sustitución y el gráfico, o el de determinante y gráfico, o el de reducción y gráfico. ¿Por qué? Porque en un solo método de resolución que está basado únicamente en el gráfico de las funciones, como no podemos confiar plenamente y no podemos descartar el error humano y de precisión, siempre se acompañan de un método analítico. Bueno, cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.